Conversarte es un espacio en el que compartimos experiencias de personas creadoras en las diversas manifestaciones artísticas, dándole voz a los sentidos, a las letras, a las imágenes, a los sabores, en fin, al arte de los no hegemónicos. Mi nombre es Jenny González y junto a nuestro equipo de hacedoras y hacedores culturales les doy la más cordial bienvenida a todos y todos a este programa inicial de Conversarte. Vaticinio de sal. Mientras me hablas, escarbo tierra con la mano izquierda. Primero el índice, línea directa, de inmediato 3 falanges, carne y uña en el tañido forestal de escucharte. Esa parsimonia rebujada de gata sin mácula, inexistente y grumosa, enorme como el monte Fuji. Corrijo, 3.000 metros no hacen justicia a los más de 6.000 de cualquier volcán andino. Toda tu cordillera, el frío corriendo, efusivo en tu labio. Me orillo, limpio cada rastro de mugre. El amor es esto, conjurar la envidia que se espeja en abismos sin vaticinio ni horizonte. Me trago cada una de tus lombrices, una a una sin respirar. Hay delicia en la angustia. Trato de evocar el nacimiento de un amor, como la memoria y el paladeo del sexo entre asfalto y desplante, anudado por una idea incendiada. Recreo tu rostro del otro lado, ancho y delgado, la salina más brillante. Sigo revolviendo tierra, mis uñas reventarán esta casa, mientras otra vez dices sufrirte. Y enseguida me ablandas con risas habituales. Hay que abrirle paso a la distancia. En la cima de la montaña se concentra la lluvia. Ella vendrá, lavará mi cervical, bailaremos. Durará poco, adagio lento, bajo el rumor nocturno que despeja el horizonte del infalible puerto de La Guaira. La comunidad en Instagram Poesía en Casa 21, en YouTube Poesía en Casa, es una iniciativa, un trabajo poético concebido por Jordana García Sojo, editora, investigadora, docente, mujer de letras venezolana, que ha sabido convertir los duros tiempos del confinamiento por causa de la pandemia del siglo XXI, COVID-19, en encuentros de 1 minuto con la poesía desde la voz de autoras y autores contemporáneos venezolanos. Con más de 130 poetas publicados hasta el momento y superando los 1.000 seguidores, Poesía en Casa 21 es una grata muestra literaria, un encuentro con las letras y las voces de la poesía venezolana que, unida a una imagen gráfica armoniosamente sencilla, es capaz de retratar gestos y palabras en un formato que además brinda a los públicos la posibilidad del intercambio, del comentario, de la acción. En este primer encuentro de Conversarte, dialogamos con Jordana García Sojo, indagando sobre su iniciativa, cómo nace el proyecto Poesía en Casa, por qué esa idea de llevar poesía a través de redes sociales en tiempos de pandemia, hasta qué punto el encuentro literario por este medio puede aminorar la soledad del confinamiento, tal vez aprimorar o hacer nacer ideas de escritura o lectura en las y los usuarios. ¿Cómo se puede conjugar el rol de madre, esposa y profesional desde el confinamiento en casa, sobre todo si se está hablando de un proyecto que implica un trabajo diario de contacto, organización, revisión, etc.? Y por fin, ¿hacia dónde va Poesía en Casa? Hola Jenny, es un gusto estar contigo de esta manera, tejiendo puentes. Es grato para mí además recordar el trabajo que hicimos juntas de promoción literaria en la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Un trabajo hermosísimo de gestión, diseño y difusión de la literatura venezolana, latinoamericana y universal, que tuvo y ha tenido mucha llegada y mucha germinación en lectores y lectoras. Y bueno, ahora estamos en esta situación de pandemia, de confinamiento, de distopía concretas y real, y tenemos que buscar e inventar formas de
de acercarnos de nuevo, no solo a otras personas, sino a nosotros mismos. Quizá ver la oportunidad en la crisis y buscar en nosotros respuestas a tanta incertidumbre. Es un momento de introspección humana importante y esperamos que esa introspección también de alguna u otra manera se lleve a cabo en el cuerpo social, en quienes dirimen políticas públicas, en quienes toman decisiones para ver si solventamos un poco tanto daño que hemos hecho a la Tierra, al planeta y a la sociedad en general, y mejoramos y salimos adelante. Yo creo que en ese sentido la poesía es una senda para la búsqueda interior, espiritual, para la introspección. Es una forma del lenguaje para hacernos las preguntas, quizás sin respuestas, las preguntas existenciales primordiales, una y otra vez, esas cuyas respuestas varían cada día, en cada época, en cada momento, y que, bueno, quizás la vida se trate justamente de tejerlas y destejerlas. Entonces creo que Poesía en Casa nació un poco de esa incertidumbre, de esa situación de encierro obligado al que nos llevó la pandemia, de distopía social y humana, y en la que la poesía volvió a tener un espacio central en el lenguaje cotidiano, por estas mismas búsquedas necesarias de la gente, ¿no? Tanto de preguntas como de respuestas perfectibles, pero asideros al fin. Por eso tantos espacios de poesía han surgido en estos días, festivales virtuales, encuentros, y Poesía en Casa tuvo mucho éxito, ha tenido mucho éxito, más del que yo me esperaba. Realmente yo lo hice en principio como un gesto de amistad, de acercamiento con amigos, con gente querida, enviarnos un audio de poesía, editado, trabajado, de alguna manera curado a través de algunas aplicaciones, algunos programitas de audio y de video, de manera que fuese un post, una publicación, un contenido grato y además liviano para que sea factible enviarlo. Así nacieron estas postales de audios de poesía de poetas venezolanos que, bueno, se han convertido en una antología viva que se va completando día a día, además con un criterio muy amplio, donde están incluidos allí, bueno, poetas consagradísimos a la literatura y la tradición venezolana, a los que acompaño con el hashtag Palabras Mayores, poetas de oficio, con un trabajo reconocido, publicado, también están allí, y poetas muy jóvenes que apenas están comenzando, que tienen pocas publicaciones o que ya están transitando toda esta metamorfosis del libro como objeto de transmisión de la palabra a esta generación y producción de contenidos y creación de comunidades de sentido que atraviesa todas las redes sociales y todas las formas de comunicación virtual actuales, que además en tiempos de pandemia pues se están usando mucho más y por lo tanto generando más necesidad de creación y de invención. Todo esto a mí me parece que es positivo dentro de la situación en la que estamos, porque es una especie de democratización o ampliación o liberación en la sociedad líquida, en la sociedad de la pantalla, de la posibilidad de publicar, incluso de leer diversidad y de elegir un poco más lo que se lee, ¿no? Claro, no es tan ingenuo porque todo está atravesado por las grandes corporaciones que manejan estos espacios por los que se transmiten los contenidos, llámense redes sociales, son 2 o 3 grandes conglomerados, igual que pasaba con los libros impresos, pero quizá hay más formas de hackearlos, de colarse, de inventarse comunidades de sentido que puedan tener cierta autonomía. Creo que antes que paralizarnos por la enormidad del sistema, tenemos que movilizarnos muchísimo y juntarnos y bueno, buscar eso, ¿no? Espacios, intersticios donde colarnos y seguir creando y produciendo. Así nace Poesía en Casa. Y bueno, ya van 120 y tantos poetas publicados, casi diariamente sale un post. Y bueno, de hecho, el proyecto me ha hecho conocer muchísimas voces nuevas y de alguna manera ratificar que Venezuela es un país de grandes poetas
y hay una promesa generacional interesantísima de poetas que además están en esa búsqueda, en esa innovación de la palabra poética que nunca se desgasta, se estanca, ¿no? Ahí, bueno, nos seguimos maravillando de la humanidad, a pesar de todo lo malo que hemos ocasionado, pues también tenemos esos claroscuros de la belleza y de la grandeza y de la sencillez también, porque es algo, este proyecto en particular es muy humilde, es un proyecto que no nació con grandes ambiciones, no las tiene, se ha convertido sí en una investigación permanente y bueno, más allá de eso, realmente lo que busca es promover a quienes escriben, mostrarlos, visibilizarlos, darles un espacio allí. A lo largo de nuestra conversa, Jordana García Sojo nos ha contado sobre otro proyecto que está llevando a cabo a través de las redes sociales, como es Sábado de Poesía. Esta vez en franca visibilización directamente a la mujer poeta de nuestra América, a las diversas miradas de la vida mujer en un feminismo transformador que cada día se crece y autoimpulsa como emancipación social y reivindicación de la mujer independiente y dueña de sí misma. Es la necesaria visibilización de la mujer poeta contra la hegemónica literatura difundida desde la visión patriarcal. El proyecto también, de alguna manera, me dio pie a querer publicar voces de mujeres poetas latinoamericanas. Esto es como un proyecto, digamos, hijo de Poesía en Casa, o un sucedáneo, más bien, sí, es como un proyecto seguidilla de Poesía en Casa. Nació inspirado pero bueno, también hermanado con el movimiento Ella, que es un movimiento feminista latinoamericano y bueno, de gran alcance, que tiene ya varios años, nació en Brasil, si no me equivoco, movilizando mujeres de todo el mundo en esta oleada de feminismo transformador, que creo sin duda es de los movimientos sociales más importantes de la última década y más transformador en lo concreto, en lo real y más prometedor a futuro. En ese sentido, pues quise apoyar un poco, desde mi escaso tiempo de madre de 2 niñas chiquitas en cuarentena, y me puse a investigar poetas mujeres latinoamericanas y a grabar a registrar sus audios leyendo poesía. Ya llevamos 3 poetas, salen todos los sábados por los canales del Movimiento Ella, Planeta Ella en Instagram, que tiene bastantes seguidores y bueno, es un proyecto motivador también al que quisiera seguirle dando fuerza, quizá le cree su propio espacio. Los poemas los audios de Poesía en Casa salen, yo los difundo por todas las redes que pueda, WhatsApp, Telegram, Facebook, pero tienen un canal propio en Instagram y en YouTube, que digamos es donde se resguarda, se hace el repositorio. Quisiera hacer más o menos lo mismo con Poesía Ella, de mujeres latinoamericanas, paralelamente a Poesía en Casa, que hasta ahora se restringe a poesía venezolana. Volviendo a Poesía en Casa, la investigación, como te decía, se ha enfocado sobre todo en los últimos días, en las últimas semanas, en poesía de poetas muy jóvenes, venezolanos, pero ahora estoy dando un giro al arqueo de audios de poetas mayores, consagradísimos, pilares de nuestra tradición literaria, que pueda conseguir, ¿no? Esto ya es un arqueo interesantísimo de registros de audio de nuestros grandes poetas que, bueno, por X razón no están ordenados, clasificados, o si lo están lo desconozco, pero bueno, de alguna manera yo quiero colaborar a ese resguardo, ¿no? A través de este proyecto, pero manteniendo el criterio ampliado de hacer un panorama de la poesía venezolana, tanto joven como consagrada y digamos que ya se ha constituido en la gran tradición poética venezolana. Entonces, bueno, por un lado se resguarda la tradición y por otro lado se apoya la transgresión también de la misma tradición. En ese sentido, algo importante de Poesía en Casa es la inclusión equitativa de poetas mujeres. Trato con mucho cuidado de incluir poetas mujeres en igual número que poetas hombres. Y así de alguna manera se transgrede esta línea editorial completamente cristalizada
de antologar, publicar, producir, difundir poetas hombres en un número a veces groseramente superior al de poetas mujeres, a la de las poetas mujeres. En ese sentido estoy orgullosa y de ahí salté quizá a buscar poetas mujeres en América Latina, a unir esa necesidad de ampliar geográficamente el compás a toda la región, pero también restringirlo a lo femenino, en tanto creo que es transgresor y es necesario y es antipatriarcal y es antisistema mostrar, difundir, registrar a quienes históricamente no han tenido la misma oportunidad y al contrario han sido solapadas o han sido vistas como desde una visión un poco paternalista, ¿no? Así que bueno, por eso digamos que los criterios de poesía en casa y de poesía ella ahora son, en la medida de lo posible, bastante equitativos y feministas. Bueno, hasta ahora va la misma cantidad de poetas mujeres que de poetas hombres en poesía en casa. Dentro de toda esta maravillosa gama creativa, también estamos frente a una Jordana García Sojo reencontrada con su propia poesía, con su interioridad de mujer-madre, madre-mujer, de la mujer luchadora que siempre ha sido. Es la literatura como expresión femenina, pero también como expresión social concretizada en diversas miradas y abordajes sobre el hecho cotidiano. Es, en fin, la búsqueda de una existencialidad femenina sobre los paradigmas del destino, incluso social. Bueno, todo este trabajo con la poesía ha hecho que también me reencuentre con mi propia palabra, con mi propia poesía, digamos. Yo toda la vida he trabajado en el mundo editorial, pero también en las ciencias sociales, en el análisis político. Me he interesado mucho por escribir y pensar la realidad que me circunda. Tanto así que, bueno, lo último que había estado haciendo y sigo haciendo es escribir sobre eso. Sacamos un libro hace poco sobre la guerra en Venezuela, sobre la situación social y política en Venezuela, una compilación de varios artículos, y yo sigo publicando al respecto, pero quizás esta pandemia ha hecho que, como decía al principio, la introspección necesaria, el resguardo en el adentro, haga que vuelva a escribir ya de otra manera, para mí también del hecho social y comunitario y digamos de los conflictos y las problemáticas que vivimos como seres humanos, pero desde la sensibilidad poética. Por eso, bueno, creo que me he reencontrado dentro de todo en este encierro, en este confinamiento, me he reencontrado con mi propia poesía. Es algo que me ha gratificado mucho. Hace poco publiqué unos poemas en el portal Ablucionistas, un portal nuevo también que ha nacido de esta situación de cuarentena, de poetas de todo el mundo. Ahí los editores son latinoamericanos, pero publican poesía y literatura de todo el mundo, aunque especialmente de América Latina. Y bueno, me publicaron una selección de poemas, un libro que estoy escribiendo, creo que lo termino este año, espero, donde realmente digamos que mis preocupaciones sociales se enfocan en mi cuerpo, en mi maternidad, en la naturaleza, atravesándolo todo, las preguntas existenciales sobre el destino de una humanidad que no deja de ser parte de la naturaleza a pesar de que se oponga a ella. Digamos que esos son los pilares y los conflictos discursivos que me propongo o que estoy trabajando allí desde la poesía, y también el mismo hecho escritural todo el tiempo, que bueno, creo que ha sido desde muy joven algo que que he querido siempre indagar, que me ha seguido, me ha llevado a publicar a otras personas, a estudiar letras y a escribir. Antes de despedirnos e invitarles a escuchar nuestro próximo podcast de Conversarte, un encuentro con el arte a través de creadoras y creadores, queremos recomendarles la lectura del libro Venezuela, Vórtice de la Guerra del siglo XXI, una compilación de Jordana García Sojo y Taroa Zúñiga, el cual se encuentra con acceso libre en la web. Y de igual modo,
Las y los invitamos a visitar el site ablucionistas.com, donde podrán leer algunos de los poemas de Jordana García Sojo, a quien agradecemos infinitamente su presencia. Jordana, estuvimos muy agradados en tenerte con nosotros en este podcast. Quedas eternamente invitada a todos nuestros encuentros. Un gran abrazo, mucha motivación y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Jenny, por la invitación, por el espacio que inauguras, por haber elegido a la palabra poética para comenzar. Creo que sí es un momento importante para la poesía, para la palabra honesta, desnuda, transparente, reflexiva, que nos lleva a lo más hondo de nosotros mismos para podernos juntar de nuevo con lo humano, con la naturaleza, con la solidaridad y la vida. Creo que son momentos de reflexión y de solidaridad. Son las dos emociones y las dos ideas que me parece deben prevalecer en este momento del mundo. Así que bueno, lo agradezco el espacio para hablar del proyecto Poesía en Casa, de mi poesía. Los invito a visitar el canal de Instagram, Poesía en Casa 21, el canal de YouTube, también Poesía en Casa, y estar muy pendientes allí. Yo sigo escarbando en mi tiempo para poder seguir publicando poetas venezolanos y también de América Latina y ampliando allí el compás para que cada vez sea un paneo más amplio, más exhaustivo y más bonito. Con el deseo de que les haya gustado este podcast, les extendemos un gran abrazo a todas y todos, y desde este plano con creadoras y creadores les invitamos a un nuevo encuentro en Conversarte.